noches, hermanos. Bienvenidos al altar familiar. Yo sé que va a ser de bendición y vamos a pedirle al Señor en esta noche que esté con nosotros, que la atmósfera cambie para poder alabarlo, para poder adorarlo y para poder recibir una palabra de parte del cielo. Así que ahí inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que en esta noche tienes algo preparado para nosotros, para nuestra familia. Y Señor, que todo lo que hagamos, que todo lo que escuchemos, Señor, lleve fruto en nuestro corazón. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón y prepara nuestro espíritu para poder escuchar la voz del cielo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a comenzar con nuestro tiempo de adoración. El Salmo 60:12 dice: en Dios haremos proezas. Esto quiere decir que no estamos solos, sino que Dios está en este momento con cada uno de nosotros para hacer cosas grandes. Y yo creo que esta es una temporada en donde vamos a poder experimentar eso. Y lo vamos a cantar en fe. Algo grande, algo digno, haremos en Dios, haremos en Dios. Lo imposible, de grandes prodigios, haremos en Dios, haremos en Dios. Su brazo fuerte sobre mí, su diestra se exalta aquí. En Dios haremos proezas, proezas, solo en Dios haremos proezas, proezas en su nombre. ¿Cuántos en luz a las naciones creen que vamos a hacer proezas? Dilo. Algo grande, yo lo sé, y algo digno haremos en Dios, haremos en Dios. Oh sí, yo lo creo, lo imposible, grandes prodigios, haremos en Dios, haremos en Dios. Oh, si Dios nos va a usar a ti y a tu familia, dilo así. Su brazo fuerte sobre mí, su diestra se exalta aquí. En Dios haremos proezas, proezas, solo en Dios haremos proezas, proezas, solo en Dios. Dilo conmigo. Y haremos proezas, proezas, solo en Dios haremos proezas, proezas en su nombre. Todo es posible, tú lo prometes.
Vamos a volver a decirlo, todo es posible. Todo es posible, tú lo prometiste. Débil yo era, fuerte ahora soy. Las aguas no me ahogarán, el fuego no me quemará. Proezas yo haré en Dios, haremos proezas, proezas, solo en Dios haremos proezas, proezas, solo en Dios haremos proezas, proezas en su nombre. Oh sí, Señor, lo haremos en luz a las naciones, proezas para ti, Jesús, juntos. Amén. Buenas noches, hermanos. Les damos nuevamente la bienvenida a este tiempo de altar familiar. Una bienvenida a ustedes y a sus familias. Y bueno, el día de hoy quisiera tocar un tema que muchas veces hemos escuchado, el cual es la fe. A grandes rasgos podemos decir que la fe es confiar o creer en algo. Nuestra fe puede estar puesta en muchas cosas. Por ejemplo, podemos tener la fe en las personas, podemos tener fe en nuestros propios talentos, en nuestras habilidades, podemos tener la fe puesta en un trabajo, en una empresa, podemos poner nuestra fe en Dios y en su palabra. Pero bueno, vamos a ver en la Biblia, en Hebreos 11 nos dice qué es la fe. Y dice de la siguiente manera: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Después de los versículos que leímos podemos encontrar que el autor narra sobre la historia de la fe de muchas personas. Vemos hombres y mujeres que a través de las generaciones y del tiempo son recordados por la fe que ellos tuvieron y cómo lograron conquistar las promesas de Dios, y por eso ahora son contados como esos héroes de la fe. ¿Sabe? La gente da testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, pero la fe va a dar testimonio de lo que yo hago por Dios. Quisiera repetirles esta frase. La gente va a dar testimonio de lo que Dios hizo o está haciendo en sus vidas, pero nuestra fe va a dar testimonio de lo que yo estoy haciendo por Dios. Muchas veces cuando escuchamos el testimonio de una persona podemos saber lo que Dios ha hecho en su vida. Podemos saber que ha restaurado su familia, podemos ver gente que da testimonio de cómo Dios los ha sanado, cómo Dios ha provisto, cómo Dios los ha transformado. Entonces podemos darnos cuenta cuando dan testimonio de lo que Dios ha hecho por ellos. Pero una cosa es dar testimonio de lo que Dios ha hecho y otra cosa es que mi fe dé testimonio de mí y de lo que yo he logrado alcanzar a través de la fe. ¿Sabe? Todos nosotros hemos sido destinados para cosas grandes. Y la Biblia está llena de mucha gente que creyó a Dios y por eso vemos a esos héroes que han alcanzado las promesas. Vemos como una mujer que era estéril logró quedar embarazada por la fe. Ahí estamos hablando de Sara. También podemos ver como Abraham, por esa fe y en obediencia, él salió de su tierra en búsqueda de la tierra prometida. Y cuando miramos la palabra de Dios podemos ver que Él nos ha llamado a ser grandes, pero no en el concepto que el mundo nos da, lo que es la grandeza, que generalmente nos dice el mundo que la grandeza tiene que ver con la fama, que si tú eres grande tienes que ser famoso. Y no estoy queriendo decir que el ser famoso, el tener fama, sea malo, sino lo malo es cuando tú permites que esa fama te desvíe
del propósito que Dios te ha dado. Podemos ver en la palabra de Dios que se menciona que Jesús era famoso. Dice que la fama de Jesús se extendía por toda la tierra. Él era famoso, pero no permitió que esa fama se le subiera a la cabeza. No permitió que esa fama los desviara del propósito al cual había venido aquí a la tierra. Y, ¿sabes? Aunque vemos que Jesús era famoso, que había mucho, podemos decir, este es el momento de grandeza de Jesús. Y no es cierto. El momento de mayor grandeza de Jesús es cuando estaba solo, cuando estaba en la cruz, cuando fue despreciado y menospreciado. Su momento de mayor grandeza es cuando murió en la cruz por todos nosotros. ¿Saben? La definición de grandeza de Dios es diferente a la grandeza que da el mundo, pero sí debemos aspirar a esa grandeza. Y entonces, si yo me dejo llevar por lo que el mundo piensa que es grande, no estoy aspirando a lo más grande en mi vida, sino que me está limitando esto. Cuando aprendemos a vivir bajo los ojos de Jesús y aprendemos a mirar lo que Él ve como grande, nuestra vida va a cambiar y nuestra familia va a ser transformada. Mucha gente cree que una fe grande depende de lo grande de su meta, depende de lo grande que esperan. Por ejemplo, una gente puede decir, uy, es que Dios me ha llamado a las naciones y por eso mi fe es grande. O puede decir, ay, es que yo estoy creyendo que Dios tiene que proveer y darme, no sé, 1 millón de pesos. Y wow, te podemos decir, uy, son cosas muy grandes. Pero una fe no es grande por el tamaño de la meta que tú tienes. La fe es grande por la actitud que tú muestras en medio de tus circunstancias. Tu fe no es grande por lo que tú estás creyendo. Tu fe es grande de acuerdo a cómo estás viviendo tú en medio de las circunstancias, de cómo estás viviendo tú en medio de los problemas y cómo sigues creyendo a pesar de que las cosas parecen difíciles, sin importar lo que está pasando por tu familia, y aunque las cosas no están saliendo como tú quieres, lo que hace grande tu fe es que tú tengas la confianza que aún en medio de esas dificultades y de esos problemas, Dios te va a dar la victoria y Él sigue en control. ¿Sabes? Jesús siempre observaba a la gente, pero siempre ponía un especial cuidado al mirar su fe. Y podemos ver en la Biblia, cita varias veces que decía, y Jesús al mirar la fe de ellos, y Jesús veía la fe de la mujer, Jesús se fijaba y ponía especial énfasis en ver cómo creía la gente, cuál era su fe. Y bueno, vamos a ver 3 casos de personas que mencionan que tuvieron experiencias en las que demostraron su fe. En el libro de Marcos vemos un hombre llamado Jairo. Jairo habla que él fue a los pies de Jesús y le rogaba que fuera a su casa y que fuera a ver a su hija y que pusiera sus manos sobre ella y que orara para que ella sanara. El segundo caso es el caso de la mujer del flujo de sangre. Esta mujer había oído la fama de Jesús, sabía que si lo tocaba iba a ser sana, y esa era su fe. Su fe dijo, si tan solo yo tocare el borde de su manto, voy a ser sana. Pero también nos habla de un centurión. ¿Sabes? El centurión tenía un siervo al que él amaba. Entonces el centurión fue a donde estaba Jesús y le dijo, Señor, solo di la palabra y mi siervo va a ser sano. Y bueno, podemos ver que en este caso Jesús admiró la fe del centurión y dijo que ni aún en todo Israel había hallado tanta fe. ¿Sabes? Este hombre era un gentil y Jesús admiró la fe que tenía. Y también en los evangelios podemos ver que nos habla de la fe de mucha gente que no era del pueblo de Dios. ¿Sabes? Muchas veces la gente de afuera llega a tener más fe, aunque los mismos cristianos. A veces llega una persona recién convertida, cero teología, no tiene conocimiento de Dios, pero su fe es tan grande y llega y con esa fe empieza a clamar a Dios y recibe un milagro. Por la fe, a pesar de que no conoce mucho, él está creyendo que Dios va a obrar ese milagro. Tal vez ahora pues no podamos ver un milagro. Tal vez en este momento tienes mucho conocimiento, pero tu fe ha disminuido y ya no logras ver esos milagros de Dios en tu vida ni en la de tu familia.
Y sabes, a lo mejor has descuidado tu fe. Tienes conocimiento, pero tu fe la has dejado de lado. Tienes que volver al momento donde a lo mejor no sabías tanto, pero tu fe era tan grande y creíste todo lo que Dios te dijo en un inicio, y por eso ahora tú estás aquí. Por eso ahora tu matrimonio está restaurado. Por eso ahora estás en este punto. Pero tenemos que regresar a ese punto de volverle a creer a Dios. Y en los 3 casos que les mencioné hace ratito, podemos ver que por la fe ellos pedían varias cosas. Y todas las peticiones delante de Dios son iguales. Todas requerían de fe. Pero la fe que ejercieron fueron basadas en sus experiencias. Vemos a Jairo, que necesitaba que Jesús fuera a su casa y que tocara a su hija para sanarla. Yo creo que si Jairo le hubiera dicho, Señor, yo creo, manda la palabra y mi hija va a ser sana donde quiera, en su casa, en la casa donde está, aunque tú no la toques, Jesús le hubiera sanado. Pero su fe no alcanzaba para eso. Él necesitaba ver a Jesús que tocara y que pusiera las manos sobre su hija para sanarla. Y bueno, en la Biblia nos va a hablar de mucha gente que ha conquistado cosas por la fe. En Hebreos 11, 32 al 34, quiero que me acompañes. Dice, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Sabe? La fe traspasa tiempos, épocas. Todos estos héroes, hombres y mujeres, estaban en diferentes tiempos, en diferentes circunstancias, pero por su fe ahora ellos son recordados. Y bueno, quisiera ver con ustedes cómo podemos tener una fe grande. Acompáñame, este caso en particular es un caso que nos deja reflexionar sobre varios puntos. Está en Mateo 15, del 21 al 28. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó, Señor, ayúdame. Y él le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús. Que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. ¿Sabe? Esta mujer fue admirada por su gran fe. Imagínate cómo sería que Dios de repente se quedara y se sorprendiera al ver y decir, wow, qué grande es la fe de mi hijo, qué grande es la fe de mi hija, qué grande es la fe de esta familia. Y ¿sabes? En este pasaje hay 3 puntos importantes que vamos a ver para tener esa fe grande. En la primera parte del texto dice, y partiendo de allí. ¿Sabe? Jesús ya se estaba yendo de esa región y la mujer estaba en las afueras y lo alcanzó. Una fe grande no va a desaprovechar una oportunidad. Es aquella que va a perseguir su milagro y que no está esperando a que las oportunidades lleguen. La recompensa no va a llegar a tu cuarto. No vas a estar orando, Señor, quiero un trabajo y te vas a quedar en tu cuarto. Estás orando, pides en lo secreto, pero tienes que salir a buscar ese trabajo. Tienes que esforzarte y tienes que perseguir hasta que logres alcanzar tu respuesta. En Santiago 2:26 nos dice que la fe sin obras está muerta. Segundo punto, dice el pasaje que Jesús no le respondió palabra.
Aquí dice, Jesús la oyó y la ignoró, no le respondió. Y muchas veces al estar orando, tal vez has sentido que Dios te está ignorando. Tal vez tú piensas, tú sabes que te está escuchando, o a veces llegas a pensar que tus oraciones no pasan del techo. Dices, wow, siento que Dios no me está oyendo. Sientes como si Dios te estuviera ignorando. Imagínate, esta mujer estaba ahí gritándole a Jesús y Jesús la ignoraba. Al principio no le hacía caso. Después la mujer comienza a gritar. Y ahora vamos a ver que los discípulos se empiezan a incomodar porque esta mujer está gritándole a Jesús para que le haga su milagro. Y imagínate, los discípulos estaban medio desesperados y le decían, ay Jesús, ya despide a esta mujer, ya córrela. O sea, no les interesaba si esta mujer recibía o no recibía lo que estaba pidiendo. A ellos les interesaba que esa mujer dejara de incomodarlos. Pero esta mujer siguió insistiendo. Y a veces tu fe puede incomodar a otras personas. A veces tú estás pidiendo un milagro y sigues insistiendo. Y va a haber gente que a lo mejor se incomoda. Ya deja de creer en Dios. Pero tú tienes que seguir firme, seguir creyendo y saber que Dios te va a responder. Y sabes, después se detiene Jesús y ve a la mujer y su primera respuesta es no. Imagínate, ¿cuál sería tu reacción? Primero eres ignorado. Jesús pasa de largo como que no te vio y después te acercas y le dices, Señor, respóndeme. Y tu respuesta es no. ¿Cómo te sentirías? Y la reacción de esta mujer ha sido una reacción que yo creo que muy pocas personas han tenido o han expresado. Esta mujer se postró ante Jesús. Y sabe, la fe grande es aquella que cuando te ignoran, cuando te despiden, cuando te dicen que no, todavía Dios sigue siendo tu Señor. Cuando sigues reconociendo que sin importar la respuesta que te dé, Dios sigue siendo Dios. La mujer se postra ante el Señor Jesús y a pesar de la respuesta que es negativa, reconoce que Jesús es su Señor. Cuando a pesar de que te sientes mal, de que las cosas no están saliendo como tú quieres, de que la respuesta que recibiste no es la que tú esperabas, sigues adorando a Dios, no te alejas de Él, permaneces fiel, no te vas de la iglesia, no dices, bueno, como Dios no me respondió lo que yo quería, dejo de buscarlo y me voy a otra cosa, me voy al mundo, me voy. A veces son pretextos. Si no recibimos la respuesta o lo que esperamos que Dios nos dé, a veces lo tomamos como pretexto y bueno, yo no quiero saber nada de Dios. Pero la reacción de esta mujer fue diferente. Esta mujer no recibió lo que quería al momento, pero ella se postró y reconoció que Jesús seguía siendo Dios. Y por último, vamos a ver que Jesús le dice una palabra fuerte. Le dice, no se puede dar el pan de los hijos a los perros. Imaginen esta respuesta. Yo creo que muchos nos hubiéramos ofendido y bueno, pues si no quieres, pues nos vemos, ¿no? Pero esta mujer, a lo mejor en su corazón y decía, Señor, no me gusta lo que me estás diciendo, pero sigo reconociendo que tú eres mi Señor. Y la mujer le contesta, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Sabes? Hay personas que con el pedazo de pan completo no pueden hacer nada, pero hay gente que solamente requiere esa pequeña migaja para hacer grandes cosas, para obtener su milagro. La fe grande ve a Dios en las cosas que parecen migajas. Hay gente que se asombra de lo sobrenatural, de los milagros, de las cosas grandes que están pasando, y está bien, pero también lo sobrenatural es ver a Dios en las cosas pequeñas. Es ver que Dios se mueve a través de esas pequeñas cosas. Podemos ver cómo Dios abrió el mar rojo, y lo sobrenatural no fue que se abriera el mar rojo. Lo sobrenatural fue creer que a través de esa vara que tenía Moisés en su mano, Dios iba a hacer ese milagro. Lo sobrenatural es creer que con 5 panes y 2 peces, Jesús iba a alimentar una multitud. Lo sobrenatural es ver a Dios en tu barca, aunque esté vacía. Mira a Dios en cada etapa de tu vida.
en cada poquito, en cada cosa pequeña que ha puesto en tus manos. No menosprecies las cosas que Dios te ha dado. Tú necesitas, con lo que Dios ha puesto en tu mano, atreverte a creer que vas a recibir la promesa, que vas a recibir ese milagro que tú estás necesitando. Entonces vemos, para resumir, que la fe que nos lleva a la grandeza tiene 3 puntos. Es la fe que persigue las oportunidades. Es aquella que busca. Sal de aquí buscando tu oportunidad. No te quedes sentado. No te quedes esperando que Dios te responda en tu cama, en tu sillón, en tu casa. Si tienes que salir a buscar tu milagro, sal. Si tienes que buscar un trabajo, tú créele, tú busca la oportunidad y Dios va a estar contigo y Dios te va a responder. 2. La fe grande es la que se crece cuando eres ignorado o cuando tu primer respuesta es no. Y a pesar de eso sigues reconociendo que Dios es tu Señor por sobre todas las cosas. Y 3 punto, la fe grande es aquella que se alegra con una migaja. Es aquella que se alegra con las pequeñas cosas. Tenemos que aprender a ver a Dios en lo pequeño para poder verlo en lo grande. Bueno, pues vamos a terminar este tema con una oración, sabiendo que Dios va a hacer cosas grandes. Padre, gracias te damos, Padre, ahora por este tiempo, Señor, donde tú nos muestras que quieres, Señor, que nuestra fe crezca, que tú quieres, Señor, que creamos, Padre. Tal vez hay familias, Señor, atravesando por situaciones difíciles. Yo no las conozco, Padre. Tal vez hay situaciones, Señor, en las que parece, Señor, que tú has estado callado, que ellos han estado clamando por una respuesta, Señor. O tal vez su respuesta ha sido no hasta este momento. Padre, yo te pido que tú fortalezcas la fe, Señor, de cada familia, de cada persona, Señor, que pueda creer, Señor, que tú estás ahí con ellos, que tú sigues siendo Dios y que tú te sigues glorificando en su vida y que sin importar las circunstancias, tú estás con ellos. Bendíceles, Señor, y fortalece su fe, Señor, para que ellos vean, Señor, cada día, Padre, que tú eres Dios y que ellos puedan creer y que sean fortalecidos, Señor, en sus hogares, en donde quiera que ellos vayan, Padre, que puedan ver esa grandeza, Señor, que puedan ver, Señor, cómo tú te glorificas también en las cosas pequeñas que les has dado. Bendícelos y guárdalos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues este es el tiempo de conquistar tu promesa. Es tiempo de creerle a Dios y yo te invito a que esta semana cambie tu manera de ver las cosas. Dale gracias a Dios. A lo mejor no entiendes lo que estás pasando, no entiendes los problemas o las situaciones, pero Dios está ahí y Dios se va a glorificar en tu vida y en la de tu familia. Les esperamos las siguientes semanas, hermanos. Dios les bendice.